Febrero de 1995. En las entrañas del Valle del Cenepa, en el corazón de la cordillera del Cóndor, el mundo se había reducido a un solo color, un verde asfixiante y febril. Para el sargento segundo de infantería Luis Guamán, conocido por su tropa simplemente como Lucho, este infierno verde, cerca del estratégico puesto de Tigüinza, era ahora su universo. Acurrucado en su pozo de tirador, el barro rojizo y pegajoso de la selva amazónica se adhería a su uniforme como una segunda piel, mientras una lluvia torrencial, fría y obstinada, convertía el campo de batalla en un cementerio de lodo y putrefacción. Habían pasado 4 largos días desde que su compañía, parte de un batallón de infantería de selva, había tomado esta posición, una trocha apenas perceptible que serpenteaba hacia un hito fronterizo clave. 4 días de infierno. 4 días clavados al suelo, paralizados por un enemigo invisible y letal. La música de la selva, esa sinfonía de insectos y aves que él conocía desde niño, ahora estaba interrumpida por el chasquido seco y mortal de un fusil de precisión. Ya habían caído 5 hombres, muertos antes de tocar el suelo. 8 más estaban heridos, evacuados en un agónico silencio bajo el manto de la noche. Todos víctimas de francotiradores ecuatorianos, fantasmas camuflados en la inmensidad del dosel arbóreo, a casi 300 metros de distancia. Los números eran insostenibles. A esta tasa de bajas, la compañía dejaría de existir como una unidad de combate efectiva en menos de 2 semanas. Y el comandante del batallón había sido brutalmente claro por la radio, su voz crepitando con estática y urgencia: mantengan esa posición a toda costa. No hay refuerzos disponibles. Repito, no hay refuerzos. Guamán, un hombre de 28 años nacido en la selva alta de San Martín, había sido cazador de sajinos y venados mucho antes de vestir el uniforme de la patria. Comprendía la mentalidad del francotirador, la paciencia infinita, el arte del camuflaje, el juego mental de esperar el momento perfecto, el único disparo que importa. Lo que lo frustraba hasta la médula no era la existencia de aquellos tiradores enemigos, la guerra era guerra. Lo que lo carcomía era la parálisis de su propia gente, la impotencia de ver a sus compañeros morir sin hacer nada más que esperar el siguiente disparo. La doctrina estándar del ejército peruano para lidiar con francotiradores en la selva en 1995 era tan valiente como ineficaz. Si un hombre era alcanzado, todos se lanzaban al barro. Se solicitaba apoyo de morteros por radio. Los morteros de 60 u 81 milímetros golpeaban el área general de donde se creía que provenía el disparo. Luego, la infantería avanzaba tras el bombardeo. Excepto que eso no funcionaba aquí, en este laberinto vertical de árboles gigantes y vegetación impenetrable. Las granadas de mortero explotaban en las copas de los árboles, a 30 o 40 metros de altura, desatando una lluvia de metralla inofensiva contra un tirador bien atrincherado en una plataforma de madera o entre las raíces masivas de una lupuna. Y para cuando el bombardeo terminaba, el fantasma ecuatoriano ya se había desvanecido, moviéndose a una nueva posición para volver a cazar. Lo que el sargento Guamán necesitaba desesperadamente era una forma de localizar a esos tiradores con precisión quirúrgica, sin sacrificar a más de sus hombres en el intento. La solución no le llegó en un momento de inspiración divina, sino en la quietud de la desesperación, mientras limpiaba el barro de su fusil FAL bajo el precario refugio de su poncho. Observaba la selva, no como un soldado, sino como el cazador que siempre había sido. Vio como una rama se movía sin viento, traicionando la presencia de un mono. Recordó a su abuelo, un viejo sabio del pueblo de Lamas, enseñándole a cazar en los bosques nubosos. Nunca persigas al venado, Lucho, le decía el anciano. Haz que el venado venga a ti. Engáñalo. Le vino a la mente la imagen de su padre, tallando un simple trozo de madera y atándole una tela para simular el movimiento de la oreja de un majás, atrayendo al curioso animal a una trampa. La lógica era brutalmente simple. ¿Y si aplicaba esa misma astucia ancestral a estos cazadores de hombres? ¿Y si les daba objetivos falsos, señuelos que parecieran soldados asomando la cabeza sobre el pozo de tirador, y los hacía disparar? Cada disparo era una firma, una confesión. Cada fogonazo del cañón y cada eco del ator en la selva revelaría la posición del francotirador. Una vez localizado, podría ser neutralizado. La criollada contra la técnica. El ingenio del cazador contra la disciplina del soldado. Con la idea ardiendo en su mente, Guamán se arrastró por el lodo hasta el pozo de mando donde se encontraba su jefe de pelotón, un joven teniente recién salido de la escuela de Chorrillos, el teniente Valdivia. Valdivia escuchó, con el rostro tenso y surcado por la preocupación. Cuando Guamán terminó, el teniente lo miró con una mezcla de incredulidad y agotamiento.
Sargento, con todo respeto, esa es la criollada más estúpida que he escuchado en mi vida. ¿Cascos en palos? ¿Qué cree usted que son los ecuatorianos, cojudos? No, mi teniente, respondió Guamán con una paciencia que solo la selva puede enseñar. Su voz era tranquila, pero firme. Creo que son francotiradores muy bien entrenados que le disparan a cualquier cosa que se parezca a una cabeza peruana. No están buscando palos con sus miras telescópicas, mi teniente. Están buscando objetivos. Démosles objetivos. Valdivia era escéptico, un hombre de manuales y doctrina. Pero también estaba desesperado. Veía los rostros de sus hombres, la tensión en sus ojos, el miedo que se filtraba con la humedad. Ya no tenía más soluciones de libro que ofrecer. Está bien, Guamán, cedió finalmente. Pruébelo. Si funciona, la gloria es suya. Si no, deje de malgastar los cascos de nuestros caídos. Guamán reclutó a 3 voluntarios, un charapa de Iquitos que se movía por la selva como si hubiera nacido de ella, un coya de Puno, duro y silencioso como las piedras del altiplano, y un muchacho de Lima que estaba tan harto de ver morir a sus amigos que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Juntos, recogieron 4 cascos, modelos israelíes que pertenecían a los camaradas que ya no los necesitarían. El acto tenía un peso solemne, casi sagrado. Con sus cuchillos de campaña, cortaron ramas robustas y les ataron trozos de ponchos para simular los hombros y el cuello de un soldado. A 300 metros de distancia, entre la neblina y la lluvia constante, los señuelos lucían inquietantemente reales, como combatientes asomándose con cautela sobre sus posiciones. Al día siguiente, a las 6 horas, la primera luz grisácea se filtraba a través del denso dosel. Guamán posicionó a sus 4 hombres en diferentes puntos de la línea defensiva, cada uno con un señuelo listo. Cuando diga, arriba, levantan los señuelos lentamente, como si fueran un pata, mirando con cuidado por encima del borde. Manténganlos arriba 3 segundos, y luego abajo. Y por el amor de Dios, no asomen sus cabezas de verdad. ¿Entendido? Los hombres asintieron, sus rostros tensos por la anticipación. Guamán y otros 2 soldados con binoculares se ubicaron en posiciones protegidas, desde donde podían observar la línea de árboles enemigas sin exponerse. ¡Arriba! 4 cascos sobre ramas se elevaron lentamente sobre el borde de los pozos de tirador. 3 segundos que se sintieron como una eternidad. Nada. Abajo. Esperaron 30 segundos, el único sonido era el golpeteo de la lluvia y el zumbido de los mosquitos. Arriba, ordenó Guamán de nuevo. Esta vez 5 segundos. Crack. El eco inconfundible y agudo de un fusil de precisión retumbó en el valle. Uno de los señuelos fue sacudido violentamente hacia atrás cuando una bala impactó el casco, dejando una fea abolladura pero sin penetrar el acero balístico. Guamán, que tenía sus binoculares fijos en la dirección del sonido, vio el destello. Fugaz, casi imperceptible, pero lo vio. Un árbol gigante, un ficus corpulento a unos 380 metros. A 2/3 de altura, oculta entre el follaje y las lianas, una pequeña plataforma camuflada, apenas visible para un ojo no entrenado. Lo tengo, susurró Guamán con una ferocidad helada. Marcó la ubicación en su mapa de campaña. Esperaron 5 minutos en un silencio absoluto. Luego, repitieron la operación en otro sector de la línea. Arriba. Crack. Un sonido ligeramente diferente, una dirección distinta. El segundo francotirador estaba a unos 400 metros, en una posición terrestre, oculto tras las raíces de un árbol caído. 2 fantasmas localizados en menos de 10 minutos. 0 bajas peruanas. Guamán tomó la radio. No pidió artillería masiva, cuyo silbido los ecuatorianos escucharían y evadirían. Solicitó fuego de mortero preciso y rápido, de los ágiles morteros de 60 milímetros de la compañía, capaces de golpear posiciones específicas con una velocidad letal. Batán, aquí Zorro 1. Solicito fuego sobre coordenadas marcadas. 2 granadas por objetivo. Fuego a discreción. Momentos después, el sordo fump, fump de los morteros partiendo de su retaguardia fue seguido por 2 explosiones que desgarraron el follaje enemigo. Ramas y hojas volaron por el aire. Luego, un silencio profundo, más denso que antes. Durante el resto del día, levantaron los señuelos cada hora. No hubo más disparos. Los francotiradores estaban muertos, heridos, o habían abandonado sus posiciones, aterrorizados por la repentina y precisa respuesta.
Por primera vez en 4 días, los soldados de la compañía podían moverse en sus pozos, estirar las piernas, compartir un cigarrillo, sin el miedo paralizante a la muerte instantánea desde un lugar invisible. Esa noche, Guamán perfeccionó el método. Creó más señuelos. Varió los tiempos entre las apariciones, a veces 3 segundos, a veces 8, para evitar patrones predecibles. Posicionó observadores en múltiples ubicaciones para poder triangular la posición de los francotiradores mediante el sonido y el destello visual, como un topógrafo de la muerte. Creó un sistema de señales manuales para que los múltiples observadores pudieran confirmar las ubicaciones sin usar la radio, que los ecuatorianos podrían estar interceptando. Entre el 20 y el 25 de febrero, Guamán ejecutó su operación antifrancotirador 2 veces al día, al amanecer y al atardecer, cuando la luz oblicua hacía que los fogonazos de los cañones fueran más visibles. En 5 días, sus cascos en palos provocaron 34 disparos de francotiradores. Guamán y su equipo localizaron 11 posiciones de tiradores enemigos. El fuego de mortero neutralizó a 8. 3 escaparon, pero nunca más regresaron a esas posiciones. Las bajas en la compañía por fuego de francotirador cayeron de casi 4 por día a 0. El teniente Valdivia, ahora un creyente devoto, informó del método a su comandante de batallón. El comandante fue inicialmente escéptico. Su voz sonó metálica y dubitativa por la radio. ¿Cascos en ramas, teniente? ¿Esa es su gran solución táctica? Pero los números hablaban por sí solos. La compañía de Valdivia había eliminado la amenaza de los francotiradores sin perder a un solo hombre en el proceso. El 1 de marzo, el comandante del regimiento ordenó que todas las compañías de infantería en el sector adoptaran el método Guamán. Se emitió un memorando táctico, procedimiento de señuelo para ubicación de francotiradores. Las instrucciones eran detalladas, nacidas del ingenio de un cazador de la selva y forjadas en el combate. Construir señuelos usando cascos en ramas de 2 metros con ponchos simulando hombros. Posicionar los señuelos en múltiples ubicaciones. Variar los patrones de elevación para evitar la predictibilidad. Usar un mínimo de 2 observadores para triangular las posiciones. Coordinar con los morteros para una respuesta inmediata. Y la regla de oro, nunca usar el mismo señuelo en la misma ubicación 2 veces seguidas. Los francotiradores también aprenden. Durante las semanas siguientes, el método Guamán se propagó como un reguero de pólvora por todo el frente del CENEPA. Sin embargo, su adopción generó la resistencia predecible de oficiales de alto rango, hombres que consideraban el método poco profesional, una payasada ridícula indigna de un ejército formal. En una reunión de comandantes de batallón, un mayor de Lima, de apellido Williams, argumentó en contra de su adopción. Esto suena como un truco de dibujos animados. No es digno de nuestra infantería. Además, estamos desperdiciando equipo valioso. Si los soldados empiezan a usar cascos como señuelos, ¿qué sigue? ¿Rifles de madera? Guamán, presente en la reunión como consultor técnico, ahora ascendido a sargento primero, pidió la palabra. Se puso de pie, su rostro curtido por el sol y la guerra contrastando con los uniformes limpios de la retaguardia. Con el debido respeto, mi mayor, dijo con voz serena. Un casco cuesta $25. Un soldado muerto le cuesta al Perú una vida humana, una familia destrozada, y miles de soles en pensiones y entrenamiento de un reemplazo. La matemática, mi mayor, favorece a los señuelos. Un silencio pesado cayó sobre la tienda de campaña. La lógica era irrefutable. Pero los ecuatorianos, como todos los enemigos competentes, se adaptaron. Sus francotiradores, probablemente de las temidas unidades sigüias, después de perder a varios hombres por las tácticas de señuelo, desarrollaron contramedidas. Dejaron de disparar a los primeros objetivos que veían. Esperaban a los segundos o terceros, asumiendo que los primeros eran falsos. Comenzaron a posicionarse en parejas. Uno observaba los señuelos, mientras el otro buscaba con sus binoculares a los observadores peruanos. Guamán contraadaptó. Mezcló los señuelos con movimiento real. Un soldado se arrastraba por el fondo del pozo de tirador mientras un señuelo se movía por arriba, creando la ilusión de un soldado moviéndose de verdad. Utilizó los señuelos como distracción mientras los propios francotiradores peruanos, ubicados en posiciones protegidas, buscaban a los cazadores ecuatorianos. Incluso crearon maniquíes completos hechos con sacos de dormir rellenos de paja, posicionados para parecer soldados descansando. Cuando los ecuatorianos disparaban a los maniquíes, revelaban sus posiciones. Este ciclo de adaptación y contraadaptación es la esencia misma de la guerra táctica.
Ningún truco funciona para siempre, pero el método Guamán estableció un principio que sigue siendo válido: hacer que el enemigo revele su posición sin arriesgar vidas propias. Las implicaciones de esta simple idea se extendieron más allá de la lucha contra francotiradores. El concepto del señuelo, de hacer que el enemigo desperdicie munición y revele sus posiciones en objetivos falsos, encarnaba el espíritu mismo de la victoria peruana en el CENEPA. No fue una guerra ganada con tecnología abrumadora o grandes batallas de tanques, sino con la astucia, el coraje y la capacidad de adaptación del soldado de a pie en el terreno más difícil del planeta. Transmisiones de radio falsas para engañar a la inteligencia ecuatoriana sobre la ubicación de las patrullas. Trochas falsas que llevaban a emboscadas. Todo era una aplicación del mismo principio nacido de la mente de un cazador: hacer que el enemigo reaccione a amenazas fantasma, desperdicie sus recursos y revele su información vital. Para fines de febrero de 1995, Guamán había entrenado a más de 200 soldados en tácticas antifrancotirador. Su manual de campo de una página, Técnicas de señuelo para ubicación de francotiradores, fue distribuido a cada compañía de fusileros en el teatro de operaciones. El lenguaje era práctico, directo, sin adornos. El enemigo te buscará y te matará si expones tu cabeza innecesariamente. En lugar de arriesgar personal, usa señuelos para provocar su disparo. Observa el fogonazo. Ubica su posición. Llama al mortero. Repite hasta que la amenaza sea eliminada. No seas un héroe. Usa el señuelo. Las estadísticas acumuladas del método Guamán durante el conflicto fueron elocuentes. Francotiradores enemigos ubicados mediante señuelos, más de 30. Francotiradores enemigos neutralizados, 19. Bajas peruanas durante las operaciones de señuelo, 0. Vidas peruanas salvadas, estimadas en más de 50 en un conflicto corto pero intenso. Costo en cascos dañados, insignificante. El valor de las vidas salvadas, incalculable. Pero el verdadero legado del truco ridículo de Guamán no estaba en las estadísticas, sino en un cambio de mentalidad. Antes de su método, la infantería peruana trataba a los francotiradores como un peligro inevitable de la selva, algo que había que soportar, no contraatacar activamente. El método Guamán demostró que soldados comunes, usando recursos simples y pensamiento creativo, podían resolver problemas que los oficiales de Estado Mayor consideraban insolubles. No requería tecnología sofisticada ni entrenamiento especial. Requería observación, lógica y ejecución. Los francotiradores disparan a cabezas, pues, démosles cabezas falsas. En entrevistas posteriores al conflicto, Guamán habló con modestia sobre su innovación. Yo no inventé nada nuevo. Los cazadores han usado señuelos durante siglos. Solo apliqué el sentido común de mi tierra a un problema militar. Los oficiales de alto rango pensaron que era estúpido porque no venía de un manual, pero los manuales los escriben personas que no están recibiendo disparos. A mis hombres les estaban disparando. Necesitábamos una solución que funcionara, no una que se viera impresionante en el papel. Esta actitud, el pragmatismo sobre el protocolo, los resultados sobre la apariencia, refleja la mentalidad del soldado peruano en su máxima expresión. Tal vez no tuvieran la última tecnología, pero tenían la flexibilidad para improvisar, la audacia para probar nuevas ideas y la voluntad de adoptar métodos aparentemente ridículos si salvaban vidas. El general que comandaba las operaciones en el sector escuchó sobre el método Guamán. Su respuesta, registrada por uno de sus ayudantes, fue lacónica y contundente: ¿cascos en ramas? Carajo, qué brillante. Así es como se gana esta guerra. No con planes elegantes de Estado Mayor, sino con soldados inteligentes resolviendo problemas reales con soluciones simples. Denle una medalla a ese sargento. Guamán recibió la Cruz Peruana al Mérito Militar por su ingenio táctico que salvó vidas peruanas mediante el desarrollo de técnicas efectivas de contrafrancotirador. Pero el verdadero reconocimiento vino de los soldados que sobrevivieron a la guerra porque un casco en una rama reveló a un francotirador antes de que éste pudiera matarlos. En una reunión de veteranos del CENEPA en el 2015, 20 años después del conflicto, un hombre de 40 y tantos años buscó a Guamán entre la multitud. Mi sargento, le dijo con la voz quebrada por la emoción. Usted probablemente no me recuerda, pero yo era uno de los chibolos que sostuvo un señuelo ese primer día. Pensé que estaba loco. Ahora tengo 42 años, 3 hijos, y una nieta en camino. Todos ellos existen porque su truco estúpido funcionó. Luis Guamán vive hoy en su natal San Martín. No es famoso, no escribió un libro, no da discursos sobre innovación táctica.
Solo fue un soldado que vio un problema, pensó en una solución, convenció a sus superiores escépticos de probarla y salvó cientos de vidas en el proceso. Los manuales de campo modernos de la Escuela de Comandos y la Escuela de Selva del Ejército del Perú incluyen variaciones del método Guamán. El lenguaje se ha actualizado, pero el concepto es idéntico. En la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el Brain, los soldados peruanos han usado versiones de sus tácticas contra francotiradores enemigos. Pero el principio fundamental permanece: hacer que el enemigo revele su posición atacando un señuelo en lugar de un objetivo real. La historia del truco ridículo de Lucho Guamán enseña 3 lecciones que trascienden el contexto militar. 1. Las mejores soluciones a menudo provienen de las personas que enfrentan el problema directamente. Guamán no era un general de escritorio, era un sargento de infantería al que le estaban disparando. 2. Las ideas que suenan estúpidas merecen una consideración seria si resuelven problemas reales. La apariencia de una solución importa menos que su efectividad. Y 3. La innovación requiere la voluntad de probar cosas nuevas. Guamán pudo haberse rendido cuando su teniente llamó a su idea estúpida. En lugar de eso, persistió y convenció a los escépticos con resultados. Si esta historia te ha revelado como un soldado común, usando un casco y una rama, salvó más vidas que generales con planes elaborados, déjanos un comentario contándonos qué te sorprendió más. Y si quieres más historias sobre el ingenio y el patriotismo que definieron nuestras batallas, suscríbete. Estas historias importan porque nos recuerdan que el genio no requiere credenciales, requiere observación, creatividad y el coraje de probar una solución que todos los demás llaman ridícula. Luis Guamán no reinventó la guerra, solo hizo que los francotiradores enemigos desperdiciaran sus balas disparando a cascos en ramas en lugar de a soldados peruanos. Y cada una de esas balas desperdiciadas representó una vida que regresó a casa. A veces, la criolla